Hola, muy buenos días a todos. Desde Extenda, Empresa Pública Andaluza de Promoción Exterior, os damos la bienvenida al tercer webinario que celebramos en el marco de nuestro programa de asesoramiento legal para la internacionalización. El webinario se titula Precios de transferencia, algunos conceptos básicos y actual contexto normativo. Vamos a hablar de cómo a veces la internacionalización de las empresas conlleva el establecimiento en otros países y como consecuencia de ello pueden surgir operaciones entre empresas que sean parte de un mismo grupo empresarial. Estas operaciones pueden quedar sujetas a obligaciones en materia de precios de transferencia, que es la temática que hoy vamos a abordar. Saber qué son, saber cómo identificar las operaciones vinculadas y exponer algunos conceptos básicos sobre precios de transferencia y repasar el actual contexto normativo. También vamos a hacer alguna referencia a directrices en el marco de la OCDE en esta materia y al Foro Conjunto de Precios de Transferencia. En la presentación de hoy corre a cargo de José Antonio Fernández Delgado, consultor de nuestro programa de asesoramiento legal, director de proyecto y senior manager del área fiscal de EY Abogados. José Antonio, a muchos de vosotros lo conocéis ya, cuenta con más de 11 años de experiencia en el asesoramiento fiscal a empresas en el ámbito de la tributación directa, indirecta e internacional y en planificación fiscal y concretamente precios de transferencia. Sin más, voy a darle la palabra a José Antonio. Quería comentaros que, por favor, si vais teniendo consultas, las planteéis a través del chat, que al término de la sesión, de la intervención de José Antonio, las iremos comentando, ¿vale? Así que, sin más, bienvenida a todos y José Antonio, cuando tú quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por la introducción y a Extenda por darnos la oportunidad de participar en este webinar para acercar un poquito a las empresas ese concepto de precios de transferencia, ¿no? Como ha anticipado Paula, y aquí os expongo un poquito la agenda de la sesión, vamos a hacer una breve introducción bueno, pues a EY, ¿no? Que es la firma que participa como partner en ese programa que ha impulsado Extenda de asesoramiento legal en el ámbito internacional. Vamos a hacer también una breve referencia a ese programa, ¿no? A cuestiones que se puede ver o consultar en el marco de ese programa, para posteriormente ya entrar en la introducción al concepto de precio de transferencia, hacer una pequeña visión general de cuál es la normativa en España, de las referencias que hay por parte de la agencia tributaria en el plan de control tributario y en una nota que recientemente ha emitido sobre el rango de las operaciones vinculadas. Posteriormente también haremos referencia a algunas cuestiones relativas a las directrices de la OCDE y del Foro Conjunto de la Unión Europea en materia de precios de transferencia y haremos un breve repaso de obligaciones en materia de precios que hay en otras jurisdicciones de Asia y Oceanía, como son Australia, China, India y Japón, para que veamos también un poquito cuáles son las obligaciones que pueden existir en otros países, ¿no? Y a título de ejemplo. Y finalmente daremos algunos tips, algunas recomendaciones de revisión de cuestiones desde el punto de vista práctico. ¿Vale? Pues bueno, me quito ahora ya la cámara para continuar con la presentación. Para quien no nos conozca como firma, EY es una firma de servicios multidisciplinares, está presente en más de 150 países y la componemos más de 300.000 profesionales, ¿vale? Estamos organizados por regiones y más concretamente en España tenemos más de 4.700 profesionales en 14 oficinas, dos de ellas en Sevilla, dos de ellas en Málaga y una en Sevilla, desde donde damos cobertura a Andalucía y Extremadura. Y, como decía, pues la firma presta servicios desde el área de auditoría hasta el asesoramiento fiscal y legal en el que se enmarca, por ejemplo, este programa, pero también en materia de consultoría, ¿no? En procesos de fusiones y adquisiciones o apoyo estratégico en determinadas operaciones.
En el marco del programa de Extenda, una breve referencia a los requisitos para participar, que los podéis ver ahí en la pantalla, contar con un plan de internacionalización, una facturación mínima de 50.000 euros y estar al día de pagos con Extenda. ¿Qué ventajas ofrece este programa? Pues podéis recibir una consultoría en el ámbito fiscal, laboral o mercantil, con la involucración de profesionales, tanto en España como en la jurisdicción de destino, lo que permite dar un servicio de alto valor añadido, dado que se van a analizar las cuestiones desde esa doble perspectiva, ¿no? Ese asesoramiento luego se traduce en, pues, bueno, en la revisión o modificación de contratos que requiera la compañía, o en la emisión de informes o cualquier otro tipo de documento que sea preciso revisar. En el marco del programa, que está organizado en 5 lotes y abarca 61 países, EY tiene asignado 58 de estos 61 países, ¿vale? En concreto, también hacer la referencia que, pues bueno, los fondos previstos para el lote de Europa, según nos indica Extenda, pues están próximos a su finalización, con lo cual animo a las empresas que hoy nos acompañan a que si tienen cuestiones de interés que quieran revisar en el ámbito europeo, pues que se apresuren a hacer esa solicitud para que puedan entrar en el programa, ¿no? De todos los países que veis, salvo Estados Unidos, Canadá y México, que son gestionados por un tercero ajeno a EY, el resto de países que se identifican está involucrado EY como partner de Extenda, ¿no? Una breve referencia también a cómo funciona el programa, ¿no? Hay una solicitud inicial que se envía a Extenda, Extenda valida que se cumplan los requisitos, se tiene una reunión con la compañía para concretar cuáles son sus necesidades y hacer un entendimiento propio del negocio. A partir de ahí, pues nosotros indicamos a Extenda cuál es el alcance concreto y las necesidades de la compañía que participa y finalmente pues se ejecuta, digamos, ese asesoramiento y que se concreta con la emisión de un informe o del entregable que se haya previsto, ¿no? Pues si es un contrato, por ejemplo. Ahí también tenéis los datos de contacto de Extenda. Y una breve referencia también, antes de entrar ya en materia de precios de transferencia, pues a algunos de los ejemplos que hemos ejecutado en más de 30 países, ¿no? Pues identificación de regímenes aduaneros más ventajosos, revisión de los cargos soportados en el exterior en concepto, por ejemplo, de tasas por pago de divisas, retenciones en la fuente, cómo funciona también el IVA extranjero cuando operamos con otro país, revisión de los convenios que ha firmado España para evitar la doble imposición o identificación de mecanismos en la normativa para evitar esa doble imposición. También, con motivo del Brexit, pues revisión de cuáles son los requisitos formales y legales a tener en cuenta en la operativa de las compañías. Si hay en determinados sectores algún tipo de requisito legal para comercializar determinados productos en un determinado país. Revisión de contratos y permisos. Pues también cómo afecta la reforma que recientemente ha entrado en vigor el pasado 1 de julio de las ventas a través de los canales online. Y también, en general, pues la revisión de la fiscalidad de las operativas de compañías en el extranjero, ¿no? Pues bueno, entrando ya en materia, ¿qué es el objetivo de la sesión de hoy después de esa breve referencia a EY y al programa con el que participamos de la mano de Extenda? Vamos a hacer una breve introducción sobre el concepto de precio de transferencia que os permita, para aquellos con los que estáis menos familiarizados con ellos, situaros, ¿no? Los precios de transferencia básicamente son aquellos precios a los cuales una empresa transfiere bienes materiales o inmateriales o presta servicios, ¿no? Y además tiene que ser a entidades vinculadas, ¿no? Ahora veremos algunos ejemplos de qué se entiende por entidad vinculada. Básicamente, estos precios de transferencia vienen a determinar cómo se distribuyen las ganancias entre las distintas entidades que participan en las operaciones vinculadas. Esos precios de transferencia están ligados a la estructura empresarial, al modelo de negocio, a determinados hechos y circunstancias que lógicamente afectan a las transacciones y en ocasiones están sujetos a un alto grado de subjetividad que digamos que solamente puede paliarse, ¿no?, con una adecuada metodología, como veremos luego
a la que hace la referencia a las propias directrices de la OCDE, ¿no? Y si bien esto es una cuestión que puede afectar tanto en el propio ámbito nacional como también en el marco de operaciones internacionales, para situarnos un poco, las propias directrices de la OCDE en su versión del 2017, que es la última que hay emitida en materia de precios de transferencia, ya hace referencia a que los problemas que generan estos precios de transferencia afectan cada vez más a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? O sea, no es una cuestión solamente de grandes grupos multinacionales, ¿no? Para tener también un poquito de visión general antes de entrar en más detalle, pues vamos a ver pues, que puede ser que cada concepto de operación vinculada sea distinto en las jurisdicciones. Cada jurisdicción va a definir qué se entiende por operación vinculada. También vamos a tener que tener en cuenta pues, cuál es el concepto de valor de mercado, hoy el principio de plena competencia, en el que básicamente es que pues, yo valore las operaciones que hago con una parte vinculada al mismo precio al que valoraría si esas mismas operaciones las hago con un tercero. Vamos a ver también que esas operaciones van a generar unas obligaciones de documentación, unas documentaciones a nivel propiamente del grupo y a nivel de cada contribuyente. También en un ejercicio de transparencia pues se están implementando obligaciones de enviar información a las agencias tributarias en lo que se denomina el Country by Country Report, que es un informe país por país donde las compañías, en este caso pues en España está previsto para grandes grupos multinacionales, ¿no? Donde facturan más de 750 millones de euros, con lo cual, bueno, es posible que no afecte a algunas de las empresas que hoy nos acompañan, pero es un grado más de transparencia al que está promoviendo las agencias tributarias internacionales, ¿no? También vamos a encontrarnos con que cada jurisdicción va a establecer unos requisitos para preparar esa documentación y que cada jurisdicción también va a establecer unas obligaciones en materia de declaraciones tributarias o declaraciones juradas. En cualquier caso, esto es una cuestión que debe revisarse anualmente porque en muchas ocasiones dependen de los umbrales de las operaciones y además de ser una materia que está en constante evolución. Para familiarizarnos un poquito más con el concepto de partes vinculadas, de entidades vinculadas y de operaciones vinculadas, podemos ver ahí un ejemplo donde en el marco, por ejemplo, de un grupo en el que puede haber dos accionistas al 50% cada uno en una compañía, que vamos a denominar la compañía A, que es la matriz, que puede estar, por ejemplo, situada en España, y la cual ostenta el 100% de participaciones de otra compañía, vamos a denominar la filial, que está situada en otra jurisdicción, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, China, ¿no? En el marco de la operativa podemos encontrar que se pueden dar operaciones, como define ahí el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, por ejemplo, entre una entidad y sus socios o partícipes, es decir, si la compañía A participa en la compañía B y lleva a cabo transacciones, ya sea de compraventa de bienes o de prestaciones de servicios, pues en ese caso, en el que se participa además al 100%, vamos a encontrarnos con que esas operaciones van a calificarse como operación vinculada. Además, también vamos a denominar a ambas partes entidades vinculadas, como lo pueden ser también con sus propios accionistas, ¿no? Hay distintos supuestos de vinculación. Ahí en el margen de la diapositiva veis algunos ejemplos, ¿no? Una entidad y sus socios o partícipes, una entidad y sus consejeros o administradores, salvo en lo correspondiente a la retribución por el ejercicio propio de sus funciones en el cargo. Otro ejemplo podría ser una entidad y los cónyuges o personas unidas por relación de parentesco o en línea directa o colateral por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado de los socios o partícipes, consejeros o administradores, etcétera, ¿no? O sea, hay distintos supuestos que están enumerados ahí en lo que se refiere a la normativa española en el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y que en función de si estamos en uno de esos supuestos, pues vamos a tener que revisar si hay obligaciones o no. Aquí vemos también, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? En el que una entidad vinculada A, por ejemplo, presta servicios a una entidad vinculada B, pero también a lo mejor presta el mismo servicio o las mismas operaciones a una entidad independiente C, ¿no? Con lo cual, pues bueno, eso va a tener un determinado tratamiento a efectos de valoración
en la documentación de precios de transferencia, en el que, por ejemplo, podemos encontrarnos con que la misma operación que hacemos con nuestra parte vinculada la hacemos con un tercero, y ahí habrá que analizar si efectivamente la valoración de ambas operaciones están a mercado, ¿no? Y son equiparables. Lógicamente, las obligaciones surgirán en lo que se refiere a la entidad A que veis en pantalla y a la entidad B, pero para soportar los precios de transferencia entre ambas entidades, puede ser relevante analizar también la operación que A tenga con la entidad C. Después de exponer unos breves ejemplos del concepto y de entidad vinculada y de operación vinculada, vamos a hacer un breve repaso sobre las obligaciones en España en materia de precios de transferencia. Como indicaba, las operaciones que se lleven a cabo entre entidades vinculadas deben valorarse a su valor de mercado, y se entiende por ese valor de mercado el que se habría acordado por entidades independientes, en condiciones que respeten el principio de libre competencia, ¿no? En la reforma que se implementó en el ejercicio 2015 del impuesto sobre sociedades, se incorporaron algunas de las recomendaciones que había hecho las directrices de la OCDE en esta materia, ¿no? Con el objetivo, como se indica ahí, de aumentar la transparencia hacia la administración tributaria en este tipo de operaciones. También, además de en la ley del impuesto sobre sociedades y en el reglamento del impuesto sobre sociedades, también hay referencias a los conceptos de entidades vinculadas y de operaciones vinculadas en los convenios para evitar la doble imposición que ha firmado España con otras jurisdicciones, ¿no? Con lo cual también tendremos que tener en cuenta esos convenios a la hora de concretar las obligaciones en esta materia. En la siguiente diapositiva veis un breve esquema sobre las obligaciones en materia de documentación, donde, como podéis ver, a partir de, que lleves a cabo operaciones vinculadas, en función del umbral de tu importe neto de la cifra de negocio, vas a tener unas obligaciones más sencillas o más complejas en lo que se refiere a documentación, ¿no? El master file es lo que comúnmente se denomina a la información relevante del grupo, de su negocio, de su política a la hora de establecer los precios de sus operaciones con sus partes vinculadas. Y el local file es otro documento que debe de tener una serie de requisitos según establece el reglamento del impuesto sobre sociedades, donde va a figurar información específica del contribuyente, entre las que se incluyen, por ejemplo, las transacciones entre las entidades vinculadas y el análisis de la valoración a mercado de esas operaciones, ¿no? Ese local file, en función del importe neto también de facturación, va a tener un contenido que podría denominarse simplificado, o incluso se podría cubrir esa obligación con la complementación de un anexo del impuesto sobre sociedades, en función de, como decía, del importe neto de la cifra de negocios de la entidad, ¿no? Y como tercera documento, como decía, que afecta en España a grandes grupos multinacionales, estaría el Country by Country Report, donde en general pues figura información de las rentas entre las entidades vinculadas y no vinculadas, resultados antes de impuestos, impuestos satisfechos y devengados por jurisdicción, plantilla de empleados y demás, ¿no? Pero bueno, os digo que esa obligación afecta a grandes grupos multinacionales. Además de esas obligaciones que pueden surgir en función de los umbrales, también de documentación, en función del importe de las operaciones y de la tipología de operaciones, voy a tener o no que documentarlas en esos informes, el master file y el local file. Además de esa obligación de documentación está la obligación de presentar una declaración informativa, que es el modelo 232, donde se incorpora información sobre las operaciones vinculadas, operaciones con intangibles e incluso también operaciones con países denominados como paraísos fiscales. Esas obligaciones de información en ocasiones va a depender, como veis ahí en la pantalla, del importe de las operaciones, ¿vale? Además esos umbrales que se establecen ahí no son exactamente los mismos que para las obligaciones de documentación. Es decir, puedes estar obligado a informar a la agencia tributaria sobre determinadas operaciones vinculadas o sobre operaciones con paraísos fiscales,
y esa información no tiene por qué estar sujeta también a la obligación de documentación, con lo cual eso es una cuestión que hay que revisar, como indicaba antes, anualmente. Además, la obligación o la orden que estableció este modelo, junto también con el régimen sancionador, como veremos a continuación, está pendiente de la resolución de un recurso de casación que ha sido formulado ante el Tribunal Supremo. Este modelo, por ejemplo, en concreto, se presenta en el mes 11, o sea, 10 meses más 1, en el mes 11 después de haber finalizado el ejercicio fiscal. Esta obligación, además, estaba antes incorporada dentro de lo que es el impuesto sobre sociedades, el modelo 200, como una página más, pero desde el 2016 se creó un modelo específico para reportar estas obligaciones en materia de este tipo de operaciones. Avanzando en esta visión general de las obligaciones en materia de precios de transferencia en España, pues una cuestión más técnica es la elección dentro de las posibilidades que establece la norma del método que voy a utilizar para valorar que la operación que yo hago con una parte vinculada está a mercado en comparación con las operaciones que hago con partes no vinculadas, ¿no? Hay distintos métodos. Estos métodos, además, se van a elegir en función de, entre otras circunstancias, la naturaleza de la operación vinculada. Si estamos ante una compraventa de bienes, una prestación de servicios, o si estamos ante una operación de intangibles, una operación financiera. También vamos a tener en cuenta la disponibilidad de información fiable que haya para hacer ese análisis económico y la aplicación de ese método. Y el grado, por ejemplo, de comparabilidad entre las operaciones vinculadas y no vinculadas, ¿no? Yo os pongo un breve ejemplo. Por ejemplo, el método del precio libre comparable compara el precio que he cobrado por bienes o servicios transferidos en una transacción vinculada con el precio que he cobrado por esos mismos bienes o servicios a una entidad que no es vinculada, ¿no? Ese es el mejor comparable, digamos. Es el que yo establezco un precio y le cobro lo mismo a un tercero que a una entidad vinculada. Además de estos 5 métodos, la norma desde el 2015 prevé que se puedan usar otros métodos cuando no resulte aplicar los métodos anteriores, pudiéndose utilizar métodos o técnicas de valoración generalmente aceptados que respeten el principio de libre competencia, ¿no? Pero en cualquier caso, para hacer eso habrá que justificar que no hemos podido aplicar los métodos anteriores, ¿no? Además, para aplicarlo, muchos de ellos es necesario tener acceso a información financiera de empresas del sector, con lo cual eso va a conllevar que la aplicación de determinados métodos conlleve pues tener acceso a o exigir o establecer o invertir tiempo en la preparación de un análisis económico con fuentes externas, ¿no? a la propia compañía. Lo que dificulta, siendo este uno de los puntos más técnicos y más complicados para llevar a cabo el análisis económico de la operación vinculada. En España, además del régimen sancionador previsto para cuando no presentas en plazo o cometes errores en la presentación de declaraciones informativas, el GNI, que resulta ahora mismo también de aplicación al modelo 232. Hay un régimen específico de sanciones para cuando la información que preparo en esa documentación, en esos master file o local file, no tiene toda la documentación o toda la información completa, ¿no? Y en función de si estamos omitiendo un dato o un conjunto de datos, ahí vemos cómo se modula la sanción entre 1.000 euros por cada dato o 10.000 euros por cada dato, y también ese régimen sancionador también está pendiente de un recurso de casación, ¿no? En lo que se refiere al incumplimiento en las obligaciones de precios de transferencia. Con lo cual, pues para evitar que digamos, tengamos una sanción por el mero hecho de no disponer de la documentación, aquí la recomendación siempre es que anualmente revisemos si las operaciones que he llevado a cabo tienen la calificación de operación vinculada, y si es así, revisar qué obligaciones tengo a nivel informativo vía declaración tributaria o a nivel de preparar una documentación que no va a haber que presentar en Hacienda, pero que sí que tengo la obligación
de tenerla a disposición de la agencia tributaria si me emitiese un requerimiento, ¿vale? Ya que la mera ausencia de documentación da pie a que la agencia tributaria pueda imponer una sanción en la materia. Precisamente, haciendo referencia a la agencia tributaria, enlazamos con el siguiente apartado de la presentación y en concreto con el Plan Anual de Control Tributario Aduanero, que como probablemente los asistentes conozcan, es un documento que anualmente elabora la agencia tributaria donde expone cuáles son algunas de las directrices en materia de control tributario que va a llevar a cabo durante el año. En concreto, las referencias que hay en materia de precios de transferencia es que pues bueno, se va a seguir impulsando lo que se denominan acuerdos previos de valoración y de reparto de costes, que es un procedimiento específico que se lleva a cabo de forma conjunta con la agencia tributaria, en virtud del cual pues, se trata de forma anticipada que se lleven a cabo esas operaciones vinculadas, de establecer una valoración a mercado que sea previamente validada por la propia agencia tributaria. Como segunda referencia que hay en el plan de control tributario y aduanero de la agencia tributaria para el 2021 está la referencia a que la propia agencia tributaria está desarrollando un nuevo sistema automatizado de análisis de riesgos en precios de transferencia basado en todo el conjunto de información disponible sobre las operaciones vinculadas, ¿no? A través de las distintas fuentes a las que la propia agencia tributaria tiene acceso, ya sea fuentes propiamente nacionales o en virtud de los distintos intercambios de acuerdos de información que hay con otras jurisdicciones. Como tercer punto, el plan de control tributario también hace especial referencia en la materia al cumplimiento de estas obligaciones de documentación, incidiendo en la valoración de las funciones, activos y riesgos, ¿no? Y cómo se expone esas funciones, activos y riesgos que asumen cada parte dentro de la transacción, cómo se explica y cómo se justifica. Entre los ámbitos más destacados a los que se hacen referencias pues están las operaciones de reestructuración empresarial, la valoración de transmisiones intragrupo de activos, por ejemplo, los intangibles, que son especialmente complejos de analizar, la deducción también de determinadas partidas de servicios, por ejemplo, intragrupo, o el pago de cánones derivados de la cesión de intangibles. Además, se hace referencia al control del valor en aduana declarado con la especial incidencia que pueda tener en materia de precios de transferencia. Asimismo, recientemente, a finales de febrero de este año, la EAT emitió una nota informativa sobre los rangos de los valores a mercado, ¿no? Cuando se hace un análisis económico, las directrices de la OCDE hacen referencia a que dentro del análisis económico que se haga, se puede establecer un rango de precios, ¿no? Un rango de valor donde la empresa va a tener que justificar que está dentro de ese rango. Ese rango lo identifica la propia empresa dentro de su documentación de precios de transferencia, que ya sea con información de sus propias operaciones realizadas con partes vinculadas y con terceros, o a través de información extraída de base de datos externas, ¿no? Ahí, después de ese análisis económico, se alcanzará un rango que pues, las directrices de la OCDE hacen referencia a que lo ideal sería que en términos estadísticos se estuviese dentro del rango intercuartil y también se calcula el rango máximo, ¿no? Que sería entre el máximo y el mínimo de esa muestra de operaciones comparables que se hayan identificado a los efectos de justificar la valoración de mis operaciones vinculadas. En función del punto en el que estemos del rango y en función de la horquilla y la amplitud de ese rango, pues en esa nota la EAT expone cuál es su planteamiento a la hora de enfocar el análisis que haga de la documentación de precios de transferencia que pueda revisar en el marco de una inspección, ¿vale? Con lo cual, bueno, es de agradecer también ese ejercicio en este caso, de transparencia por parte de la agencia tributaria, donde indica ya por adelantado un poco cuáles son las reglas que va a seguir o las directrices que va a seguir a la hora de revisar las valoraciones de esas operaciones, ¿no? Por ir avanzando también en la presentación, pasamos al ámbito en materia de precios de transferencia dentro de las directrices de la OCDE y del Foro Conjunto de la Unión Europea.
y cómo en la propia exposición de motivos de la ley del impuesto sobre sociedades se hace referencia a que la interpretación de las normas tributarias españolas se deberá de hacer precisamente en concordancia con esas directrices de precios de transferencia que va actualizando la propia OCDE y con las recomendaciones también que hace el Foro Conjunto de Precios de Transferencias de la Unión Europea, ¿no? Es decir, la propia exposición de motivos ya hace referencia a esos dos entes y a las directrices y recomendaciones que emiten para llevar a cabo una interpretación de las normas tributarias en España. Precisamente, por ejemplo, también por poneros un ejemplo, el propio Tribunal Supremo, en esa sentencia que se indica, hace referencia a esa exposición de motivos en términos indicando que es un mandato dirigido a la Administración tributaria para que en el seno de las actuaciones de comprobación pues lleve a cabo una interpretación de los criterios técnicos y las pautas de acuerdo con lo que se establezca, ¿no? Y que eso sí que es cierto que debe de vincular a la Administración tributaria, pero no así, lógicamente, a los tribunales en virtud de la libertad que tienen para apreciar las pruebas en el marco de un pleito. Como decía al principio de la sesión, es una materia que va sufriendo bastantes cambios en los últimos años. El Foro Conjunto de la Unión Europea ya emitió también, por ejemplo, una serie de recomendaciones en materia de servicios intragrupo, ¿vale? También en el 2015 la OCDE impulsó lo que se denomina el Plan BEPS, que es, por sus siglas en inglés, erosión de la base imponible y traslado de beneficio. Cómo revisar esas determinadas prácticas abusivas que puedan hacer determinadas empresas para dirigir rentas a jurisdicciones de menor tributación. Debemos también hacer referencia a esas directrices cuya última versión por parte de la OCDE fue emitida en el 2017, donde se expone algunos criterios a tener en cuenta a título de recomendación sobre cómo llevar a cabo los análisis económicos de las operaciones, que como he indicado es uno de los puntos de la documentación de más difícil cumplimiento. Y de forma más reciente también, en 2020, emitió también unas directrices específicas para las operaciones financieras, ¿no? Cómo remunerar esas operaciones financieras, cómo calificarlas dentro de que hay distintos tipos de operaciones financieras, ¿no? Y qué criterios seguir a la hora de establecer la remuneración de esas operaciones financieras con partes vinculadas, ¿no? Asimismo, por dar, una vez expuesto el ámbito normativo en España y cuáles son las directrices que hay en materia de la OCDE, vamos a revisar al menos a vista de pájaro cuáles son algunas de las obligaciones en materia de precios de transferencia que nos podemos encontrar en otros países, ¿no? En este caso, identificamos algunos países de Asia y Oceanía, porque este webinar se enmarca dentro del lote de esos países, pero también nos va a dar una idea de cuáles son también algunas de las obligaciones que nos podemos encontrar en el extranjero cuando tenemos operaciones vinculadas con nuestras partes vinculadas que están localizadas en otra jurisdicción, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Australia, si se requiere la presentación del master file por parte de las autoridades tributarias australianas, hay un determinado plazo que puede ser ampliado, lo cual es un aspecto también a tener en cuenta de cara a tener al día esa documentación de precios de transferencia, ¿no? Que además, como indicaba, pues debe de recoger las operaciones vinculadas que yo hago en cada ejercicio fiscal, ¿no? Con lo cual es una documentación que voy a tener que ir actualizando año a año. De la misma forma que tendré que ir revisando mis umbrales de las operaciones, los tipos de operaciones que hago y cuáles son las obligaciones que puede haber en otras jurisdicciones, ¿no? En lo que se refiere, por ejemplo, también al local file, si los contribuyentes preparan y presentan una de las partes que se indica en la normativa australiana del local file, por ejemplo, antes de la finalización del plazo de la declaración, no hay que responder a una serie de cuestionarios que hay que
que presentar ante la agencia tributaria, ¿no? En algunos países, si tienes la documentación fechada por un tercero o incluso si la presentas, dependiendo de cada jurisdicción, antes de la presentación del impuesto sobre sociedades, pues hay, digamos, una mayor seguridad jurídica porque algunas jurisdicciones prevén que si esa documentación está completa no se te sancione sin perjuicio de que puedan existir un ajuste en el precio de la valoración, ¿no? Porque la agencia tributaria considere que el precio de la operación tendría que haber sido otro, ¿no? Pero bueno, ese tipo de regímenes sí que dan mayor confort y mayor seguridad al contribuyente, ya que si tienes que cumplir con una obligación, pues lo mejor es cumplir en ese determinado plazo que establece la jurisdicción local para que se evite tener sanciones en la materia, ¿no? Como ya digo, eso depende ya de cada jurisdicción. En España no está previsto un régimen parecido al que indicaba, ¿no? Otras declaraciones, por ejemplo, que pueden existir en materia de precio de transferencia en Australia, pues si se supera ese umbral que se identifica de las operaciones, pues habrá que presentar además una parte específica dentro de la declaración del impuesto sobre sociedades, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a ver que los umbrales van a jugar un papel fundamental en estas o en las obligaciones que puedan existir en esta materia. En China, por ejemplo, pues también el master file debe de estar a disposición de la autoridad tributaria en los 12 meses posteriores a la finalización del ejercicio fiscal. El local file, en concreto, debe estar a disposición de la autoridad tributaria el 30 de junio del siguiente ejercicio fiscal y la normativa local prevé unos umbrales para preparar la documentación, ¿no? Como también sucede, por ejemplo, en España, ¿no? Aunque los umbrales no son los mismos que en España. En este caso, por ejemplo, va a haber que preparar el master file, que es donde hemos comentado que figura la información del grupo, el organigrama societario del grupo, cuáles son las políticas a la hora de hacer las operaciones vinculadas. Y va a haber que presentarlo si hay operaciones vinculadas con no residentes y la matriz que prepara el master file o el importe anual de las operaciones vinculadas supera el billón de la moneda local. En lo que se refiere al local file, que es la obligación de cada entidad, de cada parte relacionada, pues va a depender de que las transferencias o las operaciones, en función de la tipología, si son activos intangibles, financieros o el total de las operaciones, superan esos umbrales que ha establecido la normativa local. En el caso, por ejemplo, de este tercer país que identificamos, India, pues el master file debe tener un determinado formato, además, que el formato también lo establece cada país, los requisitos y los distintos apartados que tienen que tener esos documentos no son homogéneos en todas las jurisdicciones. Hay jurisdicciones que están más alineadas con las directrices de la OCDE y, por tanto, los requisitos que tienen que tener esos documentos son más similares, pero hay otras que no. En este caso, pues tiene que tener un determinado formato y se debe de presentar, en este caso hay que presentarlo ante la agencia tributaria antes del 30 de noviembre del siguiente ejercicio fiscal. Con lo cual, a diferencia de las otras dos jurisdicciones en las que había que tenerlo a disposición del contribuyente, de la agencia tributaria, como sucede en España, en este caso hay que presentarlo. Lo que se refiere, por ejemplo, al local file, hay que tenerlo a disposición de la autoridad tributaria. Hay también, además, unos umbrales de documentación para cubrir, en los que me voy a ver vinculado por estas obligaciones y que va a depender de esos umbrales que se establecen ahí en función de la tipología de las operaciones y de los umbrales que se establezcan en la moneda local. Como última jurisdicción, a título de ejemplo, por ejemplo, hemos cogido Japón, donde el master file debe de presentarse en el año siguiente a la finalización del ejercicio fiscal de la matriz. Hay además una fecha también prevista para la preparación del local file, que en este caso también debe de mantenerse a disposición de la autoridad tributaria antes de la presentación de la declaración del impuesto.
y 3 meses después de la finalización del ejercicio fiscal. Y también el hecho de que tengas que preparar un documento u otro o presentarlo va a depender también nuevamente del umbral en este caso, por ejemplo, en lo que se refiere al master file, de los ingresos consolidados, o, por ejemplo, en lo que se refiere al local file, pues del total de las operaciones vinculadas que se hayan llevado a cabo. Además, hay otras declaraciones, por ejemplo, que tienen que presentarse donde se informan de estas operaciones, ¿no? En general, el común denominador es que en la mayor parte de los países hay que preparar el master file y el local file. Si son grupos si sois grupos que tengáis presencia en varias jurisdicciones, como veremos ahora en una serie de recomendaciones, lo ideal es preparar esa documentación de forma homogénea y coordinada para que el mismo documento que se prepara en España tenga validez en otras jurisdicciones y también ser así más eficiente, y lo que os permitirá también ahorrar costes en términos de tiempo o de honorarios a la hora de preparar eso o de cubrir esas obligaciones. Y es frecuente que tengamos que tener unos umbrales de referencia, ¿no?, en las distintas jurisdicciones para ver qué operaciones documento o qué dosieres tengo que preparar, el del grupo o el del contribuyente, ¿no? Para finalizar la sesión, como decía, vamos a ver algunas de las recomendaciones desde el punto de vista práctico que podéis tener en cuenta para al menos advertir si tenéis que analizar con mayor profundidad las operaciones que estéis llevando a cabo, ¿no?, y las obligaciones en la materia. Es clave tener claro el concepto de entidad vinculada. En la norma del impuesto sobre sociedades está recogido en el artículo 18, con lo cual es conveniente revisar si las operaciones que hago con una determinada entidad, en la que tengo a lo mejor un pequeño porcentaje de participación, pueden o no caer dentro del concepto de entidad vinculada. Además, también debemos tener en cuenta, para luego esos umbrales que hemos visto que puede haber en determinados países, pues tenemos que diferenciar si nuestras operaciones son financieras, si son determinadas prestaciones de servicio, si son entregas de bienes, si son intangibles, y hay que revisar el importe, por ejemplo, en España, sin tener en cuenta el IVA, ¿vale? Además, también es recomendable que esas operaciones vinculadas estén recogidas en contratos entre las partes vinculadas, donde se recoja, como haríamos con un tercero independiente, pues las prestaciones y los términos y condiciones y el precio de la operación. Revisar anualmente las obligaciones en materia de documentación, si he superado esos umbrales o no, o si los umbrales han cambiado, ¿vale? Como he dicho, esto es una materia que está en constante evolución. Las propias directrices de la OCDE emitió una serie de recomendaciones en el 15, luego en el 17 y ahora en el 2020 con motivo de las operaciones financieras, por ejemplo, ¿no? Con lo cual hay que revisarlo anualmente los umbrales y los tipos de operaciones que hago. También porque la revisión de esos umbrales me va a permitir concretar no solo las obligaciones en la materia de documentación, sino también en las obligaciones en materia de presentar declaraciones tributarias ante las distintas agencias tributarias, ¿no? En lo que se refiere a operaciones internacionales, pues como hemos visto, puede existir distintas normativas en origen y destino. Puedo tener unas obligaciones en España y no tenerlas en el extranjero, o tenerlas en el extranjero y no tenerlas en España, ¿no? Con lo cual ahí lo que recomendamos siempre es tener adoptar un enfoque unificado, coherente, que permita defender la posición de la compañía y el análisis que haya hecho en materia de precios de transferencia entre las dos jurisdicciones, ¿no? Porque, bueno, no olvidemos que si al final aquí, en el marco de una eventual inspección, se pone de manifiesto un ajuste valorativo, es decir, que el precio de la transacción a la que le han llevado a cabo las partes vinculadas no coincide con el criterio de la agencia tributaria y se lleva a cabo un ajuste, pues lógicamente, por ejemplo, si estamos en el marco de prestaciones de servicios, nos podemos encontrar que con que lo que sea mayor ingreso para una, pues deba ser también reconocido como un mayor gasto
para la contraparte, ¿no? Para que no exista esa doble tributación en el marco de esa operación y de ese ajuste valorativo que haga la agencia tributaria, ¿no? Con lo cual, esa defensa que puede llevarse a cabo en un procedimiento en el que entren en juego las dos jurisdicciones va a ser más fuerte si el mismo enfoque o los mismos criterios que ha aplicado la compañía en España son los que se los está contando a la agencia tributaria del país de destino, ¿no? También poner especial énfasis en los servicios intragrupos, ¿no? En la necesidad de que se genere una utilidad real para la compañía que recibe el servicio dentro de mi grupo, ¿no? Tenemos que tener también en cuenta y monitorizar determinados saldos intragrupos, ¿no? En ocasiones hay saldos que se mantienen en el largo plazo que pueden llevar a cabo que ante una eventual inspección la agencia tributaria pregunte por esos saldos y pregunte por si hay algún tipo de remuneración y pueda llegar a considerar que hay algún tipo de financiación en esa operación, ¿no? Y que por tanto tenga que ser recogida por ejemplo, con un tipo de interés específico, el hecho de que se mantengan esos saldos en el tiempo, ¿no? También especial énfasis poner cuando estemos ante operaciones intangibles, son una de las operaciones que, como la propia OCDE reconoce, es más difícil de analizar, son especialmente complejas. En lo que se refiere a operaciones con los socios o con los miembros del Consejo de Administración, pues también es importante que revisemos ese tratamiento, ¿vale? Si las funciones son propias del cargo o si se están prestando servicios adicionales a los que sean propiamente por el cargo en ese órgano de administración. Tener en cuenta que hay a lo mejor determinados gastos del accionista que se califican como he indicado, gastos del accionista y que a lo mejor benefician al accionista y no pueden ser repercutidos a la filial, por ejemplo, y si se repercute, pues podrían cuestionar la deducibilidad del gasto en la filial. Y en general, pues tener en cuenta que de forma resumida, pues al final los riesgos que hay en esta materia vienen principalmente por dos vías, por ajustes en la valoración de las operaciones y por sanciones por falta de documentación o por cumplir las obligaciones formales, ¿no? Con lo cual, uno de ellos se puede mitigar monitorizando anualmente esas operaciones y revisando anualmente los umbrales y las distintas normativas en cada jurisdicción. Y, lógicamente, la otra, en lo que se refiere a ajustes valorativos, también se puede mitigar llevando a cabo análisis económicos que sigan las directrices que establece la OCDE, ¿no? En la materia. Y con estas recomendaciones prácticas de algunos puntos a revisar y en los que poner especialmente el foco, Paula, perfecto, terminamos, ¿no? José Antonio, yo quería agradecerte especialmente esta interesantísima presentación por el calado del contenido y por el componente tan técnico. Me parece un lujo que podamos tener esta aplicación tan clara, ¿verdad? Dentro de que el concepto lo veo muy difícil, ¿no? Difícil al menos de asumir, no está en el presente de todas las empresas, al menos en la cabeza de los que estamos operando, pero sí deciros que se ha abordado de una manera muy clara el concepto y el contexto normativo de los precios de transferencia en España, en nuestro ordenamiento, y en estos ordenamientos asiáticos que habíamos nosotros propuesto que se abordaran desde Stenda, por ser, bueno, pues algunos destinos principales de las empresas andaluzas. Yo solamente quería eso, agradecerte de verdad la presentación, que me ha parecido estupenda, y también ponernos a disposición de todas las empresas, yo como coordinadora del programa de asesoramiento legal, tú como director técnico de nuestro programa en EY, para abordar aquellas dudas o casos concretos que pudieran tener las empresas sobre este aspecto en el marco ya de nuestro programa, que es uno de los temas que en la parte fiscal estamos abordando. José Antonio, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Como bien apuntabas, es una materia bastante árida y técnica, pero bueno, en cualquier caso, hemos intentado con algún que otro diagrama y esquema, tratar de hacerlo un poquito más visual para un poco, pues, que se tuviesen algunas pinceladas sobre
las obligaciones que hay en esta materia, ¿no? Eso No es, a sé las si empresas participantes alguna que duda o alguna cuestión. exactamente. A mí nada más que tener la presentación ya me parece estupendo, ¿sabes? Para echarle una lectura tranquila. Y después decirle a muchas de las empresas que veo muy conocidas, que no han pasado por el programa, que, hombre, que les animamos absolutamente a practicarlo. No solamente por ver estos temas, que hay muchas empresas que sí sé que tienen filiales, las conozco bien, sino para pegarle un repaso también a la parte de contrato y a la parte mercantil. Así que, sin más, un abrazo a todos muy fuerte y que estén muy bien. Quería deciros que concluimos el ciclo de webinario la semana que viene con otro webinario sobre referencias estratégicas y legales a tener en cuenta en África y MENA, al que también os invitamos y del que recibiréis puntual información. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, un saludo, Paula. Gracias, José.